En esta charla vamos a cubrir la ecografía cerebral en el neonato a término. Como vamos a ver, la patofisiología, el tipo y ubicación de las lesiones son diferentes a la que ocurren en el prematuro. El padrón de lesiones que se encuentran comúnmente en el paciente entre las 24 y 34 semanas de gestación se enumeran en la lista a la izquierda de la pantalla y incluyen la hemorragia de matriz germinal, hemorragia parenquimatosa, edema hemorrágica periventricular y la leucomalacia. Finalmente, la hidrocefalia posthemorrágica es una lesión común. Empezando a las 34 a 35 semanas de gestación, el padrón de lesiones cambia. En el neonato a términos encontramos más lesiones isquémicas, como la lesión neuronal selectiva, el status marmoratus, infartos venosos o focales, isquemia hipóxica difusa y la hemorragia parenquimatosa. Es importante saber que las hemorragias más comunes en el paciente a término no se ubican alrededor de la matriz germinal. Durante el desarrollo del sistema nervioso central vemos muchos cambios importantes. La autorregulación vascular madura, vemos la involución de la matriz germinal y vemos cambios selectivos en la vascularización de la materia blanca. La sensibilidad de los oligodendrocitos a la hipoxemia y la susceptibilidad a los aminoácidos excitadores también aumentan sustancialmente. Finalmente, hay un aumento en la tendencia a la apoptosis. En cuanto a la patogénesis de la isquemia hipóxica en neonatos a término, con isquemia hipóxica vemos una crisis energética junto con la alteración de flujo sanguíneo y la liberación de aminoácidos que tienen funciones de neurotransmisores excitatorios, como los ácidos glutámico y aspartico. La excitotoxicidad es causada por la sobreestimulación excitatoria, principalmente por el glutamato, quien juega un papel crítico en el proceso del daño. El daño en isquémica hipóxica también puede ser causado por inflamación e infecciones maternas. Al resultado de la cascada excitotóxica vemos la edema celular, la activación de varias fosfolipasas y proteasas, la liberación de óxido nítrico y lesiones directas al oligodendrocito. La primera lesión que vamos a discutir será la lesión neuronal selectiva, que se representa en la ecografía como una lesión hiperecogénica. El cambio de ecogenicidad puede ser a causa de la edema celular, una hemorragia secundaria, gliosis, calcificaciones macro o microscópicas y el status marmoratus. En este primer caso vemos una lesión focal en el tálamo izquierdo sin desplazamiento de las estructuras anatómicas, en un neonato de 36 semanas de gestación con hipotensión. Otro paciente con una lesión similar en el globo pálido. Vemos que este tipo de lesión se ve comúnmente en un evento agudo, como la ruptura del útero, desprendimiento de la placenta o un prolapso de cordón umbilical. Cambios en la ecogenicidad no se presentan inmediatamente después de la lesión, se hacen visibles a pocos días. En este paciente con cardiopatía vemos una alteración muy leve a los 2 días de edad con una manifestación mucho más clara solamente a los 7 días de edad. En este paciente con una hipoxia profunda a causa del desprendimiento de la placenta, a los 12 días vemos unas lesiones simétricas en los ganglios basales a causa de una gliosis reactiva. El prematuro falta la capacidad de los astrocitos para reaccionar a la isquemia con la proliferación y la hipertrofia. Esto desarrolla durante el último trimestre del embarazo y resulta en gliosis en el 50 a 60% de casos de hipoxemia focal. Otro paciente con hipertensión pulmonar tratado con ECMO
Vemos unas lesiones bilaterales en los ganglios basales. La tomografía y resonancia hechas post-mortem nos confirman estas lesiones, pero el espécimen de la autopsia no nos muestra ninguna alteración macroscópica. Con examinación microscópica se encuentran microcalcificaciones a causa de la isquemia. O sea, la calcificación leve puede ser manifestada como una lesión focal en la ecografía. Esta ecografía, obtenida a las 2 semanas de edad de un paciente a término con compresión del cordón umbilical, nos muestra unas lesiones ecogénicas bilaterales muy bien definidas. Este es un paciente con status marmoratus. Esta situación se presenta en los ganglios basales, en el caudato, el putamen y el pálido, y en el tálamo. Denota una respuesta celular a la necrosis neuronal, una respuesta que forma a base de gliosis y hipermielinización después de la hipoxisquemia. Es una pérdida neuronal específicamente ubicada en los ganglios basales y en el tálamo. La trombosis del seno venoso es una causa importante del daño isquémico en el neonato al término. Trombosis venosa resulta en congestión, edema e isquemia y frecuentemente está asociada con una hemorragia secundaria. La distribución depende en la ubicación de la trombosis. Si se ubica en el sistema superficial, la trombosis resulta en lesiones corticales y subcorticales. Con una trombosis del sistema venoso profundo, vemos lesiones periventriculares y en los ganglios basales. Este neonato de 38 semanas de gestación con una trombosis del seno sagital superior tiene lesiones isquémicas y hemorrágicas en la distribución subcortical y cortical. Ahora, otro padrón de daño que vemos casi exclusivamente en neonatos a término es el infarto focal. Tiene una distribución unilateral en 90% de los casos en la distribución de la vascular de la arteria media cerebral media y ocurre en el hemisferio izquierdo en casi 70% de los casos. Las etiologías son principalmente la policitemia, trombosis focal, émbolos, vasoespasmo, especialmente con uso de cocaína materna, anomalías vasculares y finalmente la insuficiencia circulatoria generalizada. En las primeras 24 a 48 horas vemos una hiperecogenicidad geográfica difusa en el cerebro con conservación de los rasgos anatómicos. Las pulsaciones vasculares pueden ver disminuidas. Después de los 10 a 10 días empezamos a distinguir un aumento progresivo de ecogenicidad y pérdida de definición anatómica. La perfusión de lujo, o sea, hiperperfusión, se ve en la parte periférica del infarto. Después de las 2 semanas podemos empezar a ver la atrofia hemisférica y un flujo sanguíneo más reducido. Este niño de 5 días con 32 semanas de gestación presentó con convulsiones del lado derecho. Vemos una alteración geográfica del hemisferio izquierdo en la distribución de la arteria cerebral media. La imagen de difusión nos confirma una alteración de difusión hemisférica del lado izquierdo. En este neonato con vegetaciones de la válvula mitral y infartos embólicos, vemos a los 4 días de edad alteraciones geográficas de ecogenicidad en ambos hemisferios cerebrales, principalmente también en la distribución de la arteria cerebral media. A los 10 días vemos un aumento de ecogenicidad y pérdida de definición anatómica. Con resonancia confirmamos una lesión extensiva
del hemisferio izquierdo con hemorragias secundarias que no se pueden distinguir con la ecografía. Con daño difuso, los hallazgos ecográficos son bilaterales y tan difusos que frecuentemente se interpretan como estudios normales. Vemos un aumento difuso o heterogéneo en la ecogenicidad de la sustancia blanca y la alteración entre la diferenciación de la materia blanca y gris puede ser alterada también. Hay una pérdida de padrón de circunvoluciones y surcos a causa de edema y alteraciones en las fibras subcorticales en forma de U. También vemos un aumento en flujo diastólico con reducción del índice de resistencia en Doppler. Este neonato con una encefalopatía isquémica, vemos una alteración en la sustancia blanca hiperecogénica con engrosamiento de las circunvoluciones cerebrales y un índice de resistencia en la arteria anterior cerebral de solo 34%. Un índice de resistencia de menos de 70% se considera muy anormal en el neonato. Imágenes de difusión nos muestran alteraciones difusas en ambos hemisferios. Otro neonato con aspiración de meconio y encefalopatía hipóxico-isquémica, vemos un aumento difuso en la ecogenicidad cerebral con compresión de los ventrículos y alteraciones hemodinámicas típicas causadas por la pérdida de la autorregulación vascular. Este paciente tiene un índice de resistencia de 58%. Una ecografía de control en el mismo paciente a los 10 días de edad nos muestra una alteración difusa de ecogenicidad cortical y subcortical. Queda confirmada con una tomografía sin contraste endovenoso en el mismo día. Los doctores Eppelman y Daneman del Hospital Sick Children's en Toronto investigaron la utilidad de ecografía en comparación con resonancia magnética en la encefalopatía hipóxico-isquémica. Encontraron una alta exactitud, sensibilidad y especificidad de la ecografía cuando hicieron un reviso prospectivo con un intervalo de menos de 2 horas entre la resonancia y la ecografía. Al hacer una comparación retrospectiva, la exactitud, sensibilidad y especificidad de la ecografía empeoró bastante. Y este estudio nos muestra que la ecografía enfocada puede ser muy útil en la evaluación de un paciente con encefalopatía hipóxico-isquémica. En esta parte de la charla nos enfocamos en los padrones de hemorragia cerebral en el neonato a término. En comparación con el paciente prematuro, las hemorragias de la matriz germinal son muy incomunes. La distribución y etiología de las hemorragias en pacientes a término son diferentes e incluyen varias causas de coagulopatía como la sepsis, trombocitopenia, una coagulopatía congénita y el uso de anticoagulantes. También la hipertensión, hemorragia secundaria y malformaciones vasculares pueden ser causas de la hemorragia. Aquí vemos la distribución anatómica de la matriz germinal y la edad postmenstrual. La matriz como una estructura persiste hasta las 39 semanas de edad gestacional, pero su tamaño contrae y pierde su importancia como causa de hemorragia en el paciente a término. Aquí vemos en un paciente de 37 semanas con hipoxemia y convulsiones un engrosamiento de la cisterna ambiental derecha y de la tienda del cerebelo. La imagen por abordaje de la fontanela mastoide confirma una hemorragia de la fosa posterior en un padrón totalmente distinto al prematuro.
Este es un ejemplo de una hemorragia del tálamo secundaria a una trombosis venosa de las venas basales que drenan los ganglios basales. Hemorragias secundarias también se pueden ver en pacientes con daño isquémico en la ubicación subcortical, como este paciente de 38 semanas de gestación. Ocurren también hemorragias en pacientes con vasculitis causadas por meningitis bacteriana, especialmente en pacientes con infección de Citrobacter. La infección de Citrobacter causa una vasculitis muy importante con causa de leucomalacia isquémica. Hemorragias en el neonato a término también pueden ser causadas por hipertensión aguda, como en este paciente con una coartación de aorta y hipertensión arterial inestable. Aquí presento dos pacientes con hemorragias congénitas a causa de una coagulopatía, a consecuencia de anticuerpos maternos contra plaquetas causadas por lupus materno. Esta es una complicación del lupus materno que puede causar una hemorragia muy importante en el neonato. Pacientes tratados con ECMO tienen alteraciones del sistema de coagulación y están a alto riesgo de hemorragias importantes, especialmente en la fosa posterior. En este paciente, con una cardiopatía congénita tratado con ECMO, vemos el desarrollo de una hemorragia en la fosa posterior desde el día 11 al día 13, con compresión del mesencéfalo y herniación del cerebelo, confirmado con una tomografía urgente. Cuando la sangre no está completamente coagulada, puede tener una ecogenicidad que es muy similar al cerebelo adyacente y por lo tanto difíciles de identificar. Esta es una ecografía en un paciente con 36 semanas de gestación y una cardiopatía congénita tratada con ECMO. Este paciente tiene una hemorragia muy importante que no se puede separar de las estructuras normales. Esta tomografía fue hecha 12 horas antes de la ecografía y nos muestra una hemorragia incompletamente coagulada que no se puede resolver con la ecografía. Quisiera dejarles con unos puntos finales. Es importante reconocer las diferencias entre la fisiología y el desarrollo del paciente prematuro y el paciente al término. Las diferencias entre los patrones ecográficos de lesiones isquémicas y hemorrágicas entre los dos tipos de pacientes y también el diagnóstico diferencial de los hallazgos que no son específicos. Finalmente, hay que reconocer las limitaciones de la ecografía. Muchas gracias por su atención.